El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Santiago capítulo 5 del verso 16 al 18. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? Mucho. ¿Y cuánto es mucho? Mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál es el poder de la oración? El poder de la oración no debe subestimarse, no debe rebajarse, no debe minimizarse, porque Jesús enseñó acerca de la oración. Él dijo: de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, van a decirle a este monte: pásate de aquí a allá, y el monte se pasará, y nada les será imposible. Y el apóstol Pablo, conocedor de lo que significa la guerra espiritual, escribió en 2 de Corintios capítulo 10, verso 45, diciendo que las armas de nuestras milicias, quiere decir las armas con que el creyente pelea, no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la Biblia nos compromete a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, en la oración, con toda perseverancia y también en súplica por los santos. Muchos cristianos en el día de hoy, en lo que se relaciona a su vida espiritual, están tibios. Otro tanto viven de vacaciones y por eso falta poder. Se sienten insípidos, desprovistos del verdadero gozo que Dios da a sus hijos. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia primitiva era llena del poder de Dios, ¿por qué nosotros no podemos disfrutar de lo mismo? ¿Por qué no se puede disfrutar de una vida llena del Espíritu si el Espíritu Santo no ha cambiado? El Espíritu nos es dado para cambiar, y al cambiar nos volvemos obedientes y deseamos hacer las cosas que Dios manda. Primera de Juan capítulo 3, versos 22 y 23. Y cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. 1, 2, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cómo se puede entonces aprovechar el poder de la oración? El poder de la oración no es el resultado de una persona orando. El poder habita, vive, reside en el Dios a quien oramos. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está la clave. Dios nos responde de acuerdo a su voluntad. Entonces lo que tenemos que tener claro es que su respuesta no siempre es sí, pero siempre es lo mejor para nosotros, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, hay una creencia falsa que nosotros podemos manipular a Dios, y ese es un error. Y la gente reniega: ¿y por qué no oran por mi tarjeta? Yo quiero mi tarjeta, oren por lo que yo pido. No es así. Pueden orar todos los días por la misma tarjeta, que si no es voluntad de Dios, no va a tener respuesta. Puede que uno busque la respuesta y comience a golpear puertas y empujar a la gente para que salga lo que uno quiere, pero la respuesta no es de Dios. A la larga o a la corta va a tener sus consecuencias. Cuando nuestros deseos se alinean con la voluntad de Dios, entonces veremos la respuesta. Y vamos a aprender también a orar apasionadamente y con propósito. A la gente le encanta que oren por ellos, que les den palabras de prosperidad, que les den palabras de éxito. Pero si no trabajan, no van a ser prósperos, ni van a ser exitosos. La oración poderosa no consiste en usar fórmulas mágicas. La respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia de nuestras palabras. No se trata de usar cierto tipo de palabras y frases para lograr que Dios nos conteste, pues Él rechaza a los que oran con oraciones repetitivas, vanas, superficiales, huecas y vacías. Vamos a Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 dice: Él mismo es el que nos dice: y orando no usen vanas repeticiones. ¿Qué son vanas? Vanas son vacías, frívolas, triviales. Y orando no usen vanas repeticiones. Así oran los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan igual, no se hagan semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Entonces, la oración correcta depende en el Dios que uno cree. La oración es una comunicación con Dios. Todo lo que tenemos que hacer es sencillamente pedirle ayuda. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar,
al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene tribulación, piensa que a uno nomás le pasan esas cosas. Pero después se da cuenta que no es así. Otros la pasan mejor porque confían en Cristo. Otros la pasan peor porque su fe es tan pequeña que no tienen la fuerza para resistir. La clave que Él nos menciona entonces aquí es velad. Es decir, estén siempre alertas, constantes, fervientes en la oración. Fíjense en las promesas de Dios cuando oramos con todo el corazón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Entonces supone que los cristianos siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios. Una línea que nunca se interrumpe. Pero la pregunta surge, ¿por qué entonces muchos cristianos no oran? Si tienen un celular para llamar a Dios, como se le llama a Jeremías 33:3, ¿por qué no oran? ¿Por qué no llaman? ¿O acaso consideran un ejercicio inútil la oración porque no tienen respuesta? Lo más seguro es que no están siendo sinceros con Dios. Nadie se puede acercar en oración a Dios siendo insincero. La primera forma de acercarse a Él es en arrepentimiento. Porque si uno no está en pecado, Dios no le va a escuchar. Dios no oye al pecador. Pero si alguno dice es temeroso de Dios, a ese oye. Esa es la diferencia. Salmo 62:8. Dice, derramen delante de Él su corazón. Siempre les digo y les repito, con Él tenemos que ser sinceros. Él está cansado de que la gente se acerque solamente con palabras, pero el corazón está lejos de Él. La Escritura dice en Isaías, este pueblo se acerca de labios a mí, pero su corazón está lejos de mí. Otros creen en la oración de emergencia y es porque simplemente no han entendido que a Dios nadie, absolutamente nadie puede manipularlo. Él sabe lo que le das y lo que le da, eso vas a recibir. Y no puede haber una relación íntima, significativa con alguien, en primer lugar, que no amamos, y en segundo lugar, con alguien que no somos sinceros. No se puede esperar. Si Dios conoce nuestros pensamientos, si Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón, si Dios conoce la palabra que nosotros vamos a hablar antes de que esté en nuestra boca, ¿cómo creemos que Dios no va a conocer nuestro corazón? Dios lo conoce todo. Y si no hay una sinceridad, no puede haber una relación íntima, significativa. Él desea una entrega absoluta. Él desea un corazón sincero. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que podamos acercarnos a Él con confianza. Santiago dice, por eso es que piden y no reciben, porque piden mal. Piden solamente para gastar en sus deleites. Muchísimas veces oramos mal, pidiendo lo que no nos hace falta. Más bien debemos buscar la voluntad de Dios y Él contestará conforme a nuestra necesidad. La persistencia y la perseverancia muestra realmente que sabemos lo que queremos. Lucas capítulo 18, versos 7 y 8.
¿Y acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche por lo mismo? No es un pedido en la mañana, otro pedido en la noche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, si Él no nos contesta pronto, tenemos que evaluar nuestra vida para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. Además, la oración nunca sirve únicamente para pedir algo a Dios. Debemos enfocarnos también en la adoración, en las acciones de gracia, el perdón de nuestros pecados y muchas cosas más. Pero normalmente la gente entra precipitadamente a pedir, no se acuerda de ser agradecido con Dios. No le da gracias por los beneficios que recibe. La gente no valora ni su salud hasta que la pierde. No valora los beneficios de una familia hasta que la pierde. No valora su trabajo hasta que lo pierde. No le da gracias a Dios porque tiene una entrada. Se viven quejando que muy poquito, que no me da, que esto y aquello. Y después no tienen nada. Ni ese trabajo siquiera. Ni un plato de comida para llevarse a la boca. Entonces, la oración no es solamente para pedirle a Dios. Es para adorarle. Es para ser agradecido con Él. Es para pedirle que nos muestre nuestra condición, que perdone nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo nos da un desafío: orad sin cesar. Constantes en la oración. Todas esas recomendaciones nos las dio Pablo porque él era eficiente en la oración. Y en el libro de Hebreos escribió: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestra necesidad. Muchas personas consideran hoy en día que la oración es solo una formalidad y que no tiene sentido acercarnos a Dios. Y otro tipo de personas solamente oran en tiempos de crisis, de peligro, de incertidumbre. Y repiten el modelo de oración que Jesús nos enseñó, más conocido como el Padre Nuestro, un sinnúmero de veces. Pero de tapa a tapa, la Biblia nos muestra a personas cuyas oraciones fueron contestadas y cambiaron la dirección de la historia por medio de su oración. ¿Por qué? Porque oraron fervientemente y Dios les contestó. Un ejemplo. Dice que un día estaba sentado Abraham junto a su carpa, que esa era su casa, y vio venir 3 personas y él se levantó y dice que se arrodilló y los adoró. Y Dios dijo: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Y le dijo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y comenzó la intercesión de Abraham: si no hubieran 40 personas allí, vas a destruir juntamente el impío con el pecador. Y comenzó una intercesión continua de Abraham y va mermando la cantidad de gente. ¿Por qué? Porque en Sodoma vivía su sobrino Lot. Y por esa causa, por esa intercesión, fue librado Lot de perecer en la destrucción de Sodoma. Dice también la Escritura que Ezequías, el rey, oró cuando la ciudad fue amenazada por un ejército asirio. Todo el ejército de Sennacherib
estaba ahí. Y sin embargo, la nación fue liberada por una generación más. O sea que se pospuso y fue liberada el castigo y se pospuso el juicio y fue liberada una generación más. Otro hombre que oró fue Elías y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Otro que oró fue Eliseo por el hijo de la Sumanita y lo resucitó. Jesús oró junto a la puerta también de la tumba de Lázaro, y Lázaro, que llevaba ya 4 días de muerto, salió completamente vivo, que la gente de Jerusalén venía a Betania para verlo a Lázaro caminando por ahí porque había sido resucitado. El mismo ladrón de la cruz oró y el Señor Jesús le aseguró, hoy mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pablo oró y nacieron las iglesias de Asia Menor y de Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó para poder servir al Señor Jesús por varios años más. Entonces, ¿tiene poder la oración? Todos esos ejemplos que están ahí en la Escritura se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos que la oración tiene poder cuando está dirigida con un corazón sincero delante de Dios. Entonces, todas son oraciones contestadas, oraciones registradas en la Escritura, precisamente para demostrarnos a nosotros que la oración funciona. Y estos oradores sabían a quién pedían y sabían también que al Dios que tenían era capaz de transformar la muerte en vida. Es importante orar porque la oración es algo vital, es lo prioritario. Lo cuestionable es que no sabemos cómo desarrollar, cómo desenvolvernos en la oración. He descubierto que pocos verdaderamente son los cristianos que oran. Las interrupciones nos hacen empezar de nuevo y al final lo dejamos y así el tiempo de oración se convierte en un fracaso. Lo dejamos, nos enojamos. Dios nos demanda tiempo. La familia nos demanda tiempo. Los hijos nos demandan tiempo. El trabajo nos demanda tiempo. Y nosotros no logramos conectarnos con Dios, aún diciendo que le amamos. La oración nutre nuestro espíritu por medio de la comunión y establecemos una relación de amor con Dios. Por eso el diablo lucha contra nuestra vida de oración con tenacidad. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe. Sería glorioso si millones de creyentes hiciéramos uso de este privilegio de orar. Jesucristo murió precisamente para hacer que esta comunión y esta comunicación con el Padre fueran posibles. Él nos dijo, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios y susurra una sencilla oración. Dios, ten misericordia de mí. Los oídos de Dios están atentos a ese tipo de oración. Y cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, Él les dio un modelo de oración. No les dijo, van a repetir el Padre Nuestro unas 5 veces, unas 10 veces, unas 15 veces. Él les dio un modelo de oración. Toda su vida de oración también fue un modelo constante, porque durante sus 3 años de ministerio nunca estaba demasiado cansado, no estaba demasiado apurado
para pasar largas horas de oración con su Padre. Entonces debemos enfocarnos en algunos principios fundamentales para la oración. Primero, la vida espiritual del creyente no crecerá ni está por encima de su nivel de oración. Si el creyente no ora, está aplazado. En otras palabras, en el mismo nivel en que oramos estará nuestra vida espiritual. Quizá podremos tener momentos de avivamiento, de consagración, pero después bajaremos al mismo nivel de nuestras oraciones. O sea que el nivel de nuestras oraciones es el nivel de nuestro crecimiento. El nivel de nuestras oraciones es el nivel de nuestro conocimiento. 2. Nuestro nivel de discipulado se equipara con nuestro nivel de oración. La lectura de la palabra es indispensable, pero la oración es forzosa. Parece que un discípulo puede desarrollarse leyendo la Biblia, leyendo libros cristianos, tomando cursos, pero el discipulado resulta de nuestro nivel de oración. 3. La vida de oración de una iglesia depende del nivel de oración de sus miembros. La iglesia no puede desarrollar un ministerio de oración si la gente no quiere o no le gusta orar. Se pueden inventar métodos para orar. Se pueden hacer cultos de oración. Pero ningún programa de oración sustituye la oración personal. Así que lo que nosotros necesitamos es ajustar nuestra idea a la grandeza de la oración. Algunos piensan erradamente que la oración es para las viejas, para las que tienen tiempo de sobra, para las que no trabajan. No saben que Dios se deleita en la oración de los justos y nos invita a todos para que participemos. Es su soberanía la que llama al hombre a la oración. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. La primera bendición. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cuál es la manera de aprender? ¿Cuál es la manera de aprender y desarrollar una vida de oración? La única manera de aprender es orando. No hay otra. Nosotros pedimos que la gente cambie, que otros cambien. Y la oración debería ser: cámbiame a mí. Porque cuando me cambie a mí, yo voy a comenzar a mirar diferente a los demás. Si no me cambia a mí, yo siempre voy a estar orando mal. La petición comienza diciéndole al Señor: cámbiame a mí. Y entonces Dios me va a dar ojos para ver como Él mira, para amar como Él ama, para perdonar como Él perdona, para pasar por alto la ofensa, aunque me duela, pasarla por alto. Porque Él mismo es nuestro Maestro. Él pasó por todas esas cosas. Y Él, si quiere transformarnos, y si nosotros queremos ser transformados, vamos a ver los beneficios de una oración sincera delante de Él. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.